en Romanos. Estamos trabajando capítulo 5 sobre la justificación puntualmente. Veamos algunos puntos. Vamos a seguir ahí. Entonces, y parte de los beneficios de la justificación, donde nos quedamos, es precisamente la paz para con Dios. Amén. Amén, iglesia. Nos quedamos ahí. Uno de los beneficios que veíamos en Romanos de la justificación es la paz para con Dios. Así que veamos el concepto de Shalom, la paz por medio de Cristo, paz para con Dios. Veamos otros conceptos y vamos a hacer un énfasis de nuevo claro. Hermanos, recuerden que es una doctrina fundamental, decíamos, y es vital que entendamos a qué nos estamos refiriendo. Y decíamos, justificación es la respuesta de Dios a la fe genuina, por medio de la cual simultáneamente perdona nuestro pecado, declara que nuestro estado legal es perfecto y sin pecado y nos da crédito por la vida recta que vivió Jesús. Según esa definición, decíamos, hay obviamente un doble efecto, o lo que muchos le llaman la doble imputación. Amén. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de doble imputación? ¿Alguien que me diga, por favor? ¿A qué nos referimos, Radamés? Sobre él. Amén. ¿Escucharon eso? Se refiere a no solamente que Cristo cargó sobre sí nuestra culpa y nuestro pecado, lo que se llama no Radamés, también entonces sobre nosotros ahora es inculcado la justicia divina, la rectitud y la santidad de Cristo. Amén. ¿Por qué eso es necesario que sea así? Julio César, ¿por qué es necesario que se dé esa doble imputación, ese doble intercambio? Tanto de Cristo hacia nosotros y de nosotros hacia Cristo. De la culpa y el pecado nuestro hacia Cristo y de la justicia y la santidad de Cristo hacia nosotros. ¿Por qué es necesario que se dé ese doble intercambio, ese doble efecto? Maximito, ¿por qué es necesario que se dé ese doble efecto? Que la culpa y todo el pecado nuestro sea cargado sobre el que es justo y no lo merecía, sobre Cristo, pero la rectitud y la santidad de Cristo es entonces cargada, imputada sobre nosotros. Andemil, vamos a ver. Decíamos que imputar es atribuir o asignar a una persona la responsabilidad o autoría de un delito, de una culpa o una falta. Ahora bien, el hecho de que un asesino vaya ante el tribunal, un violador o asesino, y cuando esté ahí frente al juez, el juez diga, ¿sabe qué? Te voy a dejar libre, y lo declare libre, ¿cambia su condición de asesino o violador? No. Seguirá siendo un asesino y un violador, aunque el juez lo haya declarado, ¿verdad? Libre. No hay problema, no te voy a culpar. El hecho aquí no es solamente que a nosotros se nos ha declarado, obviamente, libre de esa culpa, sino que ahora a través de Cristo nos ha dicho, ¿sabe qué? Ya tú no eres un asesino o un violador, tú también ahora eres justo. Iglesia, allá, ¿entienden por qué? El efecto debe ser doble porque, y decíamos, no solamente Dios te va obviamente a dejar libre de tu condenación, porque Cristo haya cargado todos los pecados y tu culpa, porque si fuera así, nuestra inocencia duraría ¿qué? Nada. Volveríamos entonces al rito de nuevo del Antiguo Testamento, donde el sacerdote todos los años tenía que volver a presentarse por los pecados del pueblo. Porque, señores, nosotros no somos capaces de mantenernos ni un solo minuto, ni un solo segundo siendo rectos y justos, sino es por la gracia de Dios. Entienda eso, por su fuerza no puede hacerlo, ni puede presentarse. Entonces,
es necesario no solamente que nos sea quitada la culpa y el pecado y cargado a Cristo, sino también que la justicia divina y la rectitud de Cristo sea imputada a nosotros, culpables, que éramos. Amén. Por eso en la definición, y vuelvo de nuevo hacia atrás, después nos están preguntando en la calle en qué pensamos, en qué creemos, y lamentablemente a veces pasamos vergüenza, porque ¿cómo así? No, miren, es la respuesta de Dios a la fe genuina, por medio de la cual simultáneamente, cuando dice simultáneamente, está diciendo que se están dando dos efectos al mismo tiempo, simultáneamente. María Esther, ¿es así? Es el español, ¿verdad? Simultáneamente. Dos acontecimientos a la vez, exacto, ¿verdad? Al mismo tiempo dos cosas. Eso es español. Entonces, al mismo tiempo se están dando simultáneamente dos cosas. Por un lado se está perdonando, por un lado se está perdonando nuestro pecado. Se está declarando que nuestro estado legal es perfecto y sin pecado. Y eso es posible por un crédito que se nos está dando por la vida recta que vivió Jesús. Por un lado se está cargando nuestra culpa y pecado a la cuenta de Cristo, y por otro lado se nos está cargando a nosotros, en el balance negativo que teníamos, el crédito de Jesucristo de ser santo y justo y vivir una vida justa y santa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y eso solamente ocurre a un solo precio. Mírenlo ahí. Fe. No es ni por obra, decíamos, recuerdan, por ningún esfuerzo humano que tú puedas hacer. Tú nunca vas a pagar nada suficiente para ganarte eso, solamente por la fe no en ningún hombre, ni en el Papa, no, en Jesucristo. Eso es la doble imputación, eso es lo que significa la doble imputación. Había una culpa y un pecado sobre mí que fue puesto sobre Cristo, pero a la vez yo no me quedé siendo culpable todavía ni siendo un asesino, violador, sino que esos méritos de Cristo fueron sobre mí. Ahora bien, es extraño porque cuando tú vas y observas el sistema en el que vivimos, realmente un violador, un asesino, es imposible que deje de ser así tan rápido de la noche a la mañana un violador y un asesino. Si realmente cometió el hecho, ustedes saben que aún el juez lo declare inocente, para la sociedad él va a seguir siendo un violador y un asesino, a menos que ocurra algo, que su identidad sea o borrada, o su pasado sea borrado, o su identidad sea suplantada de forma tal que la gente ya no lo reconozca. La única manera, no, ese fue fulano, y él mató, él asesinó o él violó. ¿Y sabe lo que hizo el juez? Lo declaró inocente, pero seguirá siendo siempre culpable en la mente de todos aquellos que lo conozcan, a menos que se dé una suplantación de identidad y se ha borrado ese pasado y ya la gente no reconozca obviamente a esa persona, sino dice, pero ¿quién será ese? Lo que decíamos, se parece a, pero no. Y eso es lo que hace Cristo con el pecador. Y por eso que la Biblia hace tanto énfasis en estar en Cristo. Y cuando Pablo dice que todas las cosas viejas pasaron y aquí todo hechas nuevas, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque Cristo nos ha suplantado la identidad nuestra ahora. Y ahora, obviamente, entonces, estando en Cristo, somos nueva criatura. No hay
ninguna acusación ni condenación. No puede, porque todo lo que no era, obviamente, atribuido a nosotros y toda esa acta, ya Cristo la descargó sobre nosotros y nos dio una nueva identidad. Y ahora podemos caminar tranquilo por ahí diciendo, no, somos justos, somos santos, somos escogidos por Dios. Gloria a Dios. Decíamos, porque la naturaleza de Dios, que es un Dios santo, recuerdan, no va a permitir ni a transigir con el pecado. Y el único santo y justo que puede entonces presentarse ante Él, que es santo, es Cristo. Porque su rectitud demanda la satisfacción de la justicia. Él es justo y no va a tener por inocente al culpable, al impío, dice la palabra ahí en ese salmo. Por eso, entonces, Dios no se va a quedar sin pagar la condena justa al que ha pecado. Él lo va a hacer, porque Él no es ni arbitrario ni injusto, Él es todo justicia. La ira de Él por el pecado tiene que caer y reposar sobre alguien, para que sea satisfecha la justicia de Dios, porque su santidad no puede ser burlada por la impunidad. Así que no es que Él está dejando de, oiga, nuestro pecado y nuestra culpa, no es que Él está dejando de juzgarla. Sí, Él la está condenando en Cristo, fue satisfecha. Dice así, hablando sobre nosotros, sobre lo que nos tocaba y sobre el hombre impío. Ellos merecen ser echados en el infierno. Merecemos tú y yo ser echados en el infierno. Hablando obviamente en el estado de impiedad en el que vivíamos. Ya no. Pero mira cuál era nuestra condición. Merecíamos ser echados en el infierno. Ellos merecen ser echados en el infierno, el hombre impío. De manera que si la justicia divina se encuentra en el camino, no hay objeción eficaz contra el uso del poder de Dios para destruirlos. Antes, por el contrario, la justicia clama fuertemente por un castigo infinito de sus pecados. La justicia de Dios lo que está clamando es, mándalo al infierno, castígalos. Dale un castigo infinito por sus pecados. La justicia divina dice del árbol que da a luz las uvas de Sodoma, córtalo, córtalo. La espada de la justicia divina está en cada momento blandeada sobre sus cabezas. Y no es otra cosa que la misericordia arbitraria y la pura voluntad de Dios que la detiene. Ellos están bajo una sentencia de condenación al infierno. No solo merecen justamente ser arrojados allí, sino que la sentencia de la ley de Dios, esa regla eterna e inmutable de justicia que Dios ha fijado entre Él y la humanidad, ha ido en su contra y permanece en su contra, de manera que ya están dispuestos para el infierno. El que no cree ya ha sido condenado. Juan 3:18. De modo que cada inconverso pertenece propiamente al infierno, ese es su lugar. De allí es Él, vosotros sois de abajo, Juan 8:23. Y allí estáis atados. Es el lugar que la justicia, la palabra de Dios y la sentencia de su ley inmutable les ha sido asignado. Les han asignado. Ellos ahora son los objetos de ese mismo enojo e ira de Dios que es expresado en los tormentos del infierno. Y la razón por la que no bajan al infierno en cualquier momento no es porque Dios, en cuyo poder están, no está entonces muy enojado con ellos, como lo está con muchas criaturas miserables que ahora están siendo atormentadas en el infierno, y allí sienten y experimentan el furor de su ira. Sí, Dios está más enojado con otros tantos que ahora están en la tierra. Sí, sin duda lo está con muchos que están ahora en esta congregación, con quienes está airado con más facilidad que con muchos de los que se encuentran ahora en las llamas del infierno.
Pero no es porque Dios se haya olvidado de su impiedad, ni se resienta porque por ello la razón por la que no desata su mano y los corta. Dios no es en conjunto como uno de ellos. Para ellos su condenación no se duerme. El abismo está preparado. El fuego ya está listo. El horno está caliente, listo para recibirlos. Las llamas se inflaman y arden. La espada está afilada y se sostiene sobre ello. El diablo está listo para caer sobre ello y asirlo sobre sí. Momentos que Dios permitirá. La razón por la que Dios no lo hace aún es por su misericordia y por su pura voluntad. Jonathan Edwards, 1741, pecadores en manos de un Dios airado. Parte del sermón que predicó ese día en su iglesia. Jonathan Edwards, pecadores en manos de un Dios airado, 1741. Y los que saben la historia de ese sermón, saben lo que pasó cuando al final ya, como la gente estaba en la calle, corriendo y agarrándose en los postes de luz, porque sentían la llama del infierno quemándole los pies. Claro. Hermanos, de lo que Dios nos ha salvado es de eso que relata ahí, de ese castigo, de esa ira, de ese infierno. De lo que Dios nos ha salvado es de eso que está relatando él aquí. Nosotros estábamos ahí en la lista, ahí mismo en el camino, la espada sobre nosotros, la ira lista para en cualquier momento ser desplegada. Y como dice él, a menos que se encuentre alguien por ahí se atraviese entre la justicia divina y nosotros, era lo que nos tocaba. Pero Cristo salió al frente en el camino y se presentó contra el juez. Hermanos, esto es serio. Esto es serio. No es un jueguito ni no es nada. Y decíamos, y ahí vamos a entrar con la paz, a seguir donde estábamos, ¿para qué Cristo revela el rostro del justificador? Y de hecho es parte de los beneficios que obtenemos por Cristo y su justificación. Como impío que éramos, nos libró de la paga del pecado. Amén. Que es la muerte. No solamente nos libró de la paga del pecado, siendo creyente aún, recuerden entonces, en este mundo caído nos rodea la injusticia, estamos rodeados de pecado. Y obviamente la misma palabra habla, somos a cada momento tentados, somos a cada momento atacados, pero gracias a Cristo y a ese hecho justificador, también, obviamente, Cristo nos libera del poder del pecado. Así que, como estamos aprendiendo en Primera de Juan, aunque podamos pecar, nosotros no practicamos el pecado. El que practica el pecado es del diablo, dice la Biblia. Por eso aman fornicar, aman adulterar, se complacen en todo lo que hacen, en su esclavitud del alcohol, del sexo, la pornografía, la lujuria, la droga. Ellos aman eso porque el poder del pecado está sobre ellos y son del diablo. No es otra cosa lo que dice la palabra. No, porque es una debilidad, es un error, está bajo esa influencia, pero en realidad él es una persona buena. Bueno, podría quedar bien contigo, pero la Biblia no me dice eso. Podríamos quedar bien contigo
y con el que visita nuestra congregación y el que se sienta en un banco, quizá por decirle cosas bonitas y tú te vayas por ahí muy inspirado con esas palabras bonitas, pero ¿sabe qué? Estaríamos siendo muy falta y muy lamentablemente hipócritas por no decirte la verdad, tu verdad, según lo que dice la palabra. Hermanos, nosotros somos de por sí, nuestra cultura de por sí nos gusta mentir. Evitamos los conflictos por no decirle la verdad a nuestro familiar, a nuestro amigo. ¿Les has dado cuenta? ¿Cómo somos? Nos gusta mantener el status quo. Obviamente, ay no, por no decirle, mejor por guardar la forma y aquí, allá, y nos comportamos precisamente, por eso estamos como estamos en el país. Nos comportamos a veces de esa manera hipócrita, cuando lo más saludable y sincero debería decirle, oh hermano, amigo, amiga, te quiero mucho, pero ¿sabe qué? Si Cristo no está en ti y tú no te aferras a Cristo, te vas al infierno. Es una verdad. Pero preferimos guardar la forma. No, que tú sabes que mejor, que para que siga viniendo y que... No es un asunto, hermanos, de una iglesia o de asistir, no es un asunto de una congregación o una religión. Es un asunto de vida o muerte, de lo que ya Dios ha decretado. No es un asunto de, pero que fulanito que acá, es increíble. Hoy tenemos tanta información y abundancia de información, pero la verdad escasea. Hoy con todas las redes sociales, todo el mundo maneja información, pero tiene mucha información, pero hay una escasez de conocimiento. Dios mío, tanta cosa bombardeándose que ya uno ni siquiera, si no tiene discernimiento y va a la palabra, puede confundirse. Sí, pero ven acá, ¿por qué dicen esto? Aquí fulano esto. Entonces, no, hermanos, no. Oiga bien, la palabra es clara. Es clara. Es clara. Nosotros hace 4 años tomamos una decisión y que sabíamos que después de una u otra manera iba a tener quizás sus frutos lentos y algunos rechazos, con la tranquilidad de que fuera Dios que aprobara la decisión. Cuando veíamos en estos días, yo veía el correo del pastor que escribió, por lo que vio. Un pastor de, ¿dónde era? De Perú, escribiendo a la iglesia, diciendo, por favor, cuando comenzó a ver el material y las predicaciones y las enseñanzas, ¿dónde yo puedo encontrar ese material? ¿Dónde yo puedo ver eso? ¿Dónde yo puedo estudiar? Porque en mi iglesia necesitamos ese material y es con lo que necesitamos trabajar. No ha servido bastante para entender el evangelismo, entender las verdades doctrinales. Aunque al hombre no le guste la verdad, a veces cruda, como los discípulos dijeron a Cristo en algún momento, al mismo Jesús, dura es esta palabra. Y él le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Pues ahí está. ¿Qué le respondió? Pedro, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. A veces el jarabe es amargo, hermano. A veces el antídoto es amargo, pero es lo que salva. Y cuando leía esa palabra, ese correo de ese pastor, decía, Dios nos está dando la razón que hace 4 años tomamos la mejor decisión.
El que quiera llevar su cristianismo emocional y sentimental, hay muchas iglesias. Amén. Hay muchas iglesias. Ahora, si queremos conformarnos a la imagen de Cristo y llegar al cielo, esto es lo que debemos hacer. Palabra, palabra, palabra. Ustedes dejen las redes sociales por media hora, por una hora y dedíquense a estudiar la Biblia y la Biblia. No lo que dijo fulano ni fulanito y por aquí, por allá, mira lo que se apareció ahora. No, estudien y lean la Biblia. Así, expuesta y sin ningún tipo de retribución ni castigo a cualquier tipo de pecado. Llámenlo como le llamen, error, debilidad, es pecado. A un demente va contra la santidad de Dios, va contra ese carácter de Dios, Dios no lo va a tener y lo va a pasar por alto. Así que lo traigo a colación porque a veces creemos que en la presencia de este mundo de pecado, lo que nos va a venir, muchas veces los hombres pensamos, ay, sexual, todo el área sexual. No necesariamente. Y a las mujeres por igual, ay no, en esta área, no necesariamente. Usted va a ser, por un lado, probado, pero también por otro lado tentado, son cosas diferentes. Y en un área donde usted es débil. Amén. ¿Qué debemos de hacer? Hermanos, orar. Orar y entender que precisamente nuestra capacidad de respuesta ante esa situación no va a depender de nuestro esfuerzo. Tiene que ser con Cristo. Y eso es vital, porque en el tiempo de hoy hay como me dijo una persona, un amigo, hay un evangelio sentimentalista, paternalista y de príncipes azules y de reinas azules, que es lo que hoy se está predicando, que no está en la Biblia. Todo tú lo quieres y lo tienes porque tú eres hijo del rey o hija del rey. Y todo lo necesitas y tú lo declaras y lo reclamas ahora porque tú eres hijo y somos reyes. La princesa querida de Dios y el príncipe querido. Hermano, eso es mentira. Mentira en el sentido, ojo, no que somos hijos e hijas, sino el sentido que se le está dando hoy al hecho de que somos hijos e hijas. Porque si eso vamos, la palabra lo dice, lo que dice en Apocalipsis es reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, más que querer reclamar y exigir y creer que somos la última Coca-Cola, es un compromiso y una responsabilidad el ser rey y sacerdote para llevar el evangelio y darle honra a Dios. Pero hoy en día no es eso lo que se busca. El hombre está buscando su propia gloria, la mujer también, y esto lo está haciendo a través del evangelio. Y aún creen que con eso están glorificando a Dios, y es mentira. Dice la palabra, y vamos a ver, nos quedamos como la paz como resultado de la fe. Hablamos de gozo en medio de las pruebas, la mayor prueba de amor también, y ahí le hace una reflexión, una anécdota sobre el famoso vuelo aquel, y salvos de la ira. En salvos de la ira vamos a ver la mayor prueba de amor y salvos de la ira, así rápidamente. Leímos 5, 7 y 8 y 9 y 11. Vamos a leerlo nuevamente. Y ahorita vamos a completar, para terminar, otros beneficios y bendiciones de la justificación. Dice 5:9,
El 8 voy a leer. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también que nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es un hecho que el motivo principal entonces que mueve a Dios y que declara aquí el apóstol que entrega a su Hijo para que Él muera por nosotros, tanto por judíos, por gentiles, por sabios, por ignorantes, es ese amor de Dios que en la cruz se traduce en perdón. Y eso está evidenciado en toda la Escritura. La parábola de la oveja perdida, la del hijo pródigo. Hay un amor ágape de Dios que se traduce en perdón en la cruz. Los escritores del Nuevo Testamento, hermanos, relacionaron ese amor de Dios con una serie de conceptos tales como bondad, paciencia, magnanimidad, gracia, misericordia. Y así que la palabra suele indicar, cada vez que vemos esa palabra misericordia, bondad, amor, gracia, suele indicar el objeto, obviamente, y también el motivo por el cual Dios ordenó el acontecimiento más grande del universo. Dios ordenó la salvación para pecadores. Así que cuando el pecado, podemos ver que es algo insuperable y que va en aumento, la gracia sobrepasa ese pecado. Por más grande que sea nuestro pecado y nuestro estado, nunca será más grande que el amor y el perdón de Dios. Y eso es algo que entendamos, porque el diablo engaña mucho con esto. No importa lo que hayamos hecho, no importa el que con una fe genuina se aferra a Cristo. Hermanos, la Biblia habla de que todos sus pecados le son perdonados. Todos, 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 todos. Y eso hace obviamente entonces que seamos salvos de la ira. El cristiano, siendo ya justificado, puede disipar toda sombra de incertidumbre futura. Pues si habiendo sido enemigos por causa de nuestros pecados, fuimos ya reconciliados, ¿cómo no creer entonces que seremos salvos en el día de su ira? Una declaración como esta reafirma la certidumbre de la permanencia de los santos. Y hay un punto ahí muy importante. Una declaración como esta, vuelvo y repito, reafirma la certidumbre de la permanencia de los santos. Si estamos en Cristo, Él no nos va a dejar caer. Si estamos en Cristo, lo que Él nos perdonó ayer en la cruz del Calvario, ya Él hoy no nos lo va a sacar en cara. Hay una certidumbre de que yo voy por los medios de la gracia a caminar en fe y a llegar, y a llegar, y a llegar hasta donde Él me tiene preparado, si estamos en Cristo. No, pero que si estamos en Cristo. Sí, pero que mira, que él predicaba y que él cantaba y que mira dónde está ahora en el mundo. Si estaba en Cristo. Si estaba en Cristo.
¿Qué cuadro más trágico? El del cristiano que aún se sigue esforzando por merecer algo que Cristo ya hizo por nosotros. Es tiempo de cambiar de la lucha estéril por ganar gracia a la actitud de valorizar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Yo no puedo hacer nada. Ya Cristo lo hizo todo por mí. ¿Cuáles son algunos beneficios? Vamos a ver nada más los primeros 3 ahí, que es la bendición de la paz con Dios. Luego vamos a ver la bendición del acceso a la gracia. Luego vamos a ver la bendición de la firmeza. La bendición de la paz con Dios, 1. La bendición del acceso a la gracia y la bendición de la firmeza. Entonces, dicho esto, yo le voy a pedir lo siguiente. ¿Quiénes tienen libreta para apunte de los jóvenes? Los del Ministerio de Adoración, ¿dónde están? Su libreta. Están acá, ¿verdad? Están en su libreta, ¿cierto? Bien. Anoten, por favor, 1, la bendición de la paz con Dios. Y anoten cada uno de los puntos con las citas que vamos a seguir viendo el domingo. Y con ustedes voy a comenzar. Es necesario, hermano, que creemos una disciplina de estudio que conlleva 2 cosas, leer y escribir, algo que la generación de hoy no sabe hacer. Y escúchenme, hay que decirlo así. Es necesario, lamentablemente, que desarrollemos una disciplina increíble, que nosotros nos criamos con ella, pero la generación de hoy, los millennials, son enemigos de esas 2 cosas. No quieren ni leer, mucho menos escribir. Profesor, un resumen de 3 párrafos, Dios mío. 3 párrafos. A nosotros nos ponían 10 páginas. Y no había queja ni nada, había que hacerlo. Profesor, 5 ejercicios. A nosotros nos ponían 20, 30. Y estábamos tranquilos. Pero la generación de hoy, lamentablemente, no puede superar el criterio de pensamiento de nuestro antepasado porque no queremos ni leer ni escribir. No, le tire una foto mejor. Está bien, pero vaya a su casa. No es que no le tire la foto, vaya a su casa y léalo, y estúdielo. Por un lado, la bendición de la paz con Dios. Y ya en esta época donde la cabeza a uno le va fallando, hay que escribir. Juan 16, 27. Juan 16, 27, ajá. 16, 2.27 versículo. Y primera de Juan 4:10. Juan capítulo 16, 27 el versículo y primera de Juan 4:10. El otro punto es la bendición del acceso a la gracia. Y vamos a ver acceso a la presencia de Dios, a la realeza de Dios, Romanos 5:2, Efesios 2:18 y Efesios 3:12. Acceso ante la presencia de Dios, ante la realeza de Dios, es otra de las bendiciones o beneficios presentes de la justificación. Ese acceso ante la realeza y ante la presencia de Dios lo vamos a constatar con Romanos 5:2, con Efesios 2:18 y con Efesios 3:12. Lo leen en sus casas, lo estudian, en la noche sacan un tiempo y así el domingo venimos y solamente entonces vemos esos puntos. El acceso es la introducción ante la realeza o ante la presencia de Dios. Ese acceso a Dios lo vemos en Romanos 5:2, Efesios 2:18
y Efesios 3:12. Otra bendición del acceso a la gracia es la participación de la salvación. La participación del acontecimiento de la salvación. Romanos 5:15. Segunda de Timoteo 1:9. Y además de segunda de Timoteo 1:9, primera de Pedro 1:10-11. Segunda de Timoteo 1:9. Primera de Pedro 1:10-11. Y Romanos 5:15, el que está ahí. El acceso a la gracia también significa el don de la salvación. El don de la salvación. Romanos 6:14. Romanos 12:6. Efesios 1:6. Primera de Pedro 5:12. Efesios 1:6, Primera de Pedro 5:12, Romanos 6:14, Romanos 12:6. El don de la salvación. Después de ver la bendición de la paz con Dios, la bendición del acceso a la gracia, entonces vamos a ver por último la bendición de la firmeza. Tremendo. Miren los beneficios de la justificación. La justificación también nos hace, la justificación también nos hace, obviamente, partícipe de una firmeza. No solamente nos da acceso a Dios, no solamente nos da, paz para con Dios, acceso también a la gracia de Dios, nos da también una firmeza. Tres cosas o tres beneficios, mejor dicho, que presente, y cuando dice presente es que son ahora. Esos beneficios, hermanos, los tenemos ahora, presente, en la vida nuestra. Y esos tres beneficios de la justificación presente, el primero es la paz para con Dios, que lo vamos a detallar en esos tres puntos. El segundo, el beneficio, la bendición del acceso a la gracia de Dios, tanto que cantamos de ella, y es bueno que entendamos cuál es, ¿verdad? Esa bendición del acceso a la gracia. Y tercero, entonces, el otro beneficio es la bendición de la firmeza. La justificación nos beneficia también dándonos, proveyéndonos firmeza en la esperanza, en la tribulación, en la paciencia. Gloria a Dios. Nos beneficia la justificación en Cristo, por la fe en Cristo, con la paz para con Dios, pero también con el acceso a la gracia y por último, con la bendición de la firmeza. Beneficios presentes de la justificación: paz para con Dios, acceso a la gracia de Dios y también la bendición de la firmeza. Son tres bendiciones, hermanos, que no se pueden comprar con ninguna cantidad de dinero que tengamos, con ninguna cantidad de nada de lo que podamos pagar. La paz para con Dios, el acceso a la gracia de Dios y la bendición de la firmeza solamente nos las da la justificación en Cristo. Gloria a Dios.